Como saben, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y pues vamos a continuar con esa serie de predicaciones de este Evangelio. Tengo el privilegio, pero pues también la responsabilidad de predicar. A lo largo de esta serie del Evangelio de Marcos hemos visto muchas cosas importantes, ¿no? Quizá a veces son textos que si leemos a la primera, pues uno diría, pues, ¿qué puedo aprender de aquí, no? Pero pues siempre hay un mensaje, por más sencillo o minucioso que haya, siempre hay un mensaje en la palabra de nuestro Señor. Y a lo largo de toda esta serie del Evangelio de Marcos hemos visto puntos pues importantes, ¿no? Para la vida de un cristiano. Se nos ha invitado a reflexionar en temas como cuál es la verdadera causa por la que venimos a Dios, ¿no? Cuál es la verdadera razón por la que le buscamos. Se nos ha exhortado también a buscar un tiempo exclusivo para nuestro Señor. Muchas veces nada más nos levantamos y vamos orando mientras nos vestimos o mientras nos bañamos. Y digo, no es que esté mal, pero siempre hay que dedicar un tiempo exclusivo para nuestro Señor, ¿no? Un momento de intimidad. También se nos ha hecho ver que Dios es quien nos busca a cada uno de nosotros y desafortunadamente y tristemente nosotros no a Él, ¿no? Si no fuera por la misericordia de nuestro Señor, por su gracia, y si Él no nos buscara, pues nosotros jamás acudiríamos a Él, ¿no? Entonces Dios es quien nos busca primero. También se nos hizo ver que hay seguidores que solo se interesan en Dios, pues por esos milagros que Dios hace, ¿no? Solamente hay personas que buscan a Dios esperando que se les responda a una oración. Y se nos preguntaba, pues, ¿qué tipo de seguidores somos nosotros, ¿no? Si los que están esperando nada más un milagro, o por los que buscan a Dios realmente por lo que es, o por quién es, ¿no? Que Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el merecedor de toda la gloria y la honra. Si en verdad nada más venimos a buscarle por el milagro o si venimos a adorarle, muy independientemente de las situaciones por las que cada uno de nosotros estemos pasando. Y son preguntas que pues nos tenemos que seguir haciendo, hermanos, como cristianos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la razón por la que cada uno de nosotros vino a la iglesia, ¿no? Si en verdad queremos buscarle o porque a lo mejor tengo una necesidad y quiero que ore, nada más por eso vine. ¿Cuál es la razón, no? Y son temas que hemos visto a lo largo de todas estas predicaciones que llevamos. También se habló acerca del llamado de Leví, de todo ese caos que provocó ese llamado, ¿no? Para los fariseos, porque decían, ¿cómo es que es posible que si fueras Jesús te juntes con gente mala y perversa? Y a final de cuentas, una de las características para que nuestro Señor Jesús nos llame, pues es que seamos pecadores. Es pues vamos a llamarlo una de las características, un requisito, si lo queremos ver así, ¿no? Ser pecadores, estar condenados y así que Dios se vuelva nuestro Salvador. Porque Dios, dice en su palabra, Dios no llama a los justos, sino a los pecadores, mis hermanos. No se me duerman, hermanos, porque hace 8 días se predicó el tema que lleva por título Enfócate en Cristo. Y esta predicación es pues una continuación de eso, ¿no? Es un Enfócate en Cristo, parte 2, si lo queremos ver así. Porque el versículo de que leeremos el día de hoy, pues para mí sigue siendo parte de Enfócate en Cristo, ¿no? Y una de las características que se resaltaron en esa predicación y una de las características que tenemos como cristianos es eso, es estar centrados en Cristo, es no perder de vista a Jesús en ningún momento de nuestras vidas, ¿no? Ya que muchas veces quizá como hijos de Dios, quizás solemos perder de vista a Cristo, solemos perdernos tan fácilmente en todos los placeres de la vida, del día a día, en esas distracciones que las redes sociales, que Netflix, que o sea, tantas aplicaciones que ya hay para distraernos, que perdemos fácilmente de vista a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por distracciones, incluso tal vez por caprichos, o porque Dios no respondió a mi oración y me aparto del Señor, ¿no? O porque no entiendo por qué pasó esto y me aparto del Señor. Entonces, humanamente perdemos tan fácilmente de vista ese enfoque en nuestro Señor Jesucristo.
o que si el hermano de al lado se portó mal conmigo, pues ya me voy de la iglesia y me voy con Dios, y es que ustedes dicen que son cristianos y son amor, y no, ya me voy. Una pregunta que podemos hacernos ahí entonces, ¿en qué está tu enfoque, no? ¿Está en Dios o en la persona que está al lado de ti? Es un llamado muy especial, muy importante, el estar enfocados en nuestro Señor Jesucristo, porque en este mundo, mientras sigamos aquí, van a seguir pasando muchas cosas, van a haber problemas que quizá ni entendamos y que van a decir, es que si yo soy cristiano y oro y me porto bien y todo y me pasa esto, pues ¿qué está pasando, no? Pero pues Dios, como lo ha repetido en varias predicaciones, el hecho de que le sigamos no significa que vamos a tener una vida color de rosa y que todo va a fluir perfectamente y que no voy a tener problemas, no me voy a enfermar, sino que al contrario, ¿no? Estamos, a poder así decirlo, más expuestos a que nos sucedan cosas, a diferencia tal vez de una persona mundana, ¿no? Porque al final de cuentas, a Satanás no le importa la gente que está perdida, sino le importa la gente que está siguiendo a Dios. Entonces siempre va a estar ahí picando piedra para que caigamos, para que nos enojemos, para que nos alejemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que estar bien enfocados en Dios, en Cristo, en esa cruz. Y también parte del estar enfocados en Jesucristo, y que también se vio la predicación pasada, es un llamado a no caer en religiosidades o en ese fanatismo, en ese como legalismo, por así decirlo, ¿no? Y se tocaba el tema del ayuno, que muchos quizás lo hacen por sentirse superiores y quizás lo hacen público, es que estoy ayunando, ¿no? Cuando el ayuno pues es una forma de estar en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Es un momento entre tú y Dios, para que tú busques a Dios, para que tú escuches a Dios, y no para tratar de hacer menos a otras personas, ¿no? O para que vean que estoy ayunando, ¿no? Y aclaro, hermanos, digo, no está mal el que ayunemos ni nada de eso, pero siempre hay que buscar la razón correcta, hermanos, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hacerlo? Si voy a orar, ¿por qué voy a orar? Y muchas veces como cristianos quizá llegamos a caer en un punto tal vez consciente o inconscientemente de un legalismo, y es algo de lo que hablaremos el día de hoy. A grandes rasgos, hermanos, el legalismo consiste en sacar de contexto la palabra de Dios y tratar de llevar una vida cristiana basada en una serie de reglas a seguir solo por cumplirlas. Solo por un tipo de, haz esto o tienes que hacer esto o tengo que hacer esto porque sí. Y no por el motivo, por amor a Dios, no por amor a Cristo. Como si seguir a Jesucristo fuese solamente cumplir reglas y cumplir mandatos y por cumplir nada más, ¿no? Dejando a un lado el amor a Cristo, dejando a un lado el temor. Y no me refiero a un miedo, sino a un respeto a Dios, dejando a un lado el gozo, la bondad, la misericordia que tenemos que tener también hacia los demás. Y ojo, no estoy diciendo que con esto que no debemos seguir los mandamientos de Dios, hermanos, eso quiero aclararlo, sino que hay que hacerlo con el objetivo adecuado, con la razón adecuada. Hay que hacerlo enfocados en Dios y para Dios, no para agradar a la humanidad, no por el qué dirán, sino para Dios, hacerlo por amor a Él y para gloria y honra de su nombre. Y si nos damos cuenta, durante las últimas 2 predicaciones hemos visto enfrentamientos entre Dios y los fariseos, por así llamarlos, esos pequeños roces que encontramos en ellos, y para mí son como casos de legalismo, ¿no? Y podemos ver el llamado de Leví, que provocó en los fariseos, pues, como les decía hace rato, pues una molestia, ¿no? Porque Leví, pues, en ese momento era un pecador, quizá cobraba de más, podríamos decir que, pues, de cierta manera, pues, robaba, ¿no? Entonces, pues, ellos cayeron de que no, ¿cómo es posible que Jesús conviva con ese tipo de gente? Como les decía hace rato, Jesús llama a los pecadores, ¿no? No a los justos.
Y los fariseos hacían como un tipo de clasificación de es que estos son buenos, estos son malos, y los malos no tienen derecho a nada, y los buenos sí. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿En qué parte de la Biblia dice que solamente las personas buenas pues merecen estar cerca de Cristo, ¿no? ¿O qué personas no son dignas de Él? Entonces, también se habló, como les repito, estaban hablando del ayuno, donde los fariseos estaban de cierta manera inconformes porque los discípulos de Jesús no ayunaban. Y entonces van y le dicen, ¿cómo es posible que tu gente no ayune cuando los de Juan y los de nosotros pues sí ayunan, ¿no? ¿Y qué les responde Jesús, hermanos? ¿Recuerdan? Más o menos parafraseando el texto, hermanos, pues Jesús les dice, ¿por qué van a ayunar mis discípulos si están conmigo? O sea, ¿por qué? O sea, los fariseos estaban perdiendo de vista eso. Y solamente se querían basar como en la ley nomás por cumplir. ¿Por qué van a ayunar si están a mi lado? Enseñándonos que el ayuno, hermanos, nuevamente les repito, es un momento de intimidad con Dios y no de exhibir que somos mejores o que tengo una relación más especial con Dios. Es un tiempo exclusivo para pasar con Él y no andarnos fijando en qué hace el uno y qué no hace el otro. Y otro, hermanos, otro punto pues quizá digamos de discusión o un roce que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los fariseos, pues es el día de reposo. Igual una queja que los fariseos hacen reclamando sobre sus discípulos de Jesús. O sea, los fariseos yo me los imagino como ese vecino incómodo que está viendo qué está haciendo el cristiano. No, pues es que dices que eres cristiano, ¿no? Y estás haciendo esto. Entonces yo me imagino así que es como los vecinos incómodos en aquel momento, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a dar lectura del 23 al 28. Y dice la palabra de Dios así. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca oíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Y cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Como podemos ver en lo que acabamos de leer, hermanos, pues es un grupo de seguidores de Dios, ¿no? Porque los fariseos se decían eso también, seguidores de Dios. Pues viendo qué hacían unos y qué hacían otros. Una especie de como de policías de la Biblia, yo me los imagino, viendo quién cumplía la ley y quién no. Y recordemos que el día de reposo pues hace referencia pues a la semana en la que el Creador pues hizo toda la obra, hermanos, de todo lo que hay en el mundo. Dice Dios, trabajó 6 días y al séptimo descansó. Entonces, a grandes rasgos, eso hace referencia al día de reposo, ¿no? En Éxodo 28, hermanos, no lo busquen, yo le voy a dar lectura. Dios lo deja como parte de los 10 mandamientos. Y dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí hay 3 puntos, hermanos, que quiero destacar. 1, el día de descanso es un mandamiento de Dios, hermanos. 2, el día de reposo no solo se hizo para descansar,
no solo se hizo para estar acostados en la cama viendo el partido de fútbol o la novela o la serie, etcétera, sino para dedicarlo a nuestro Señor Jesucristo, porque se santificó ese día. Es un día especial para dedicarlo a la adoración a nuestro Señor, que ese es el objetivo principal, para enfocarnos en Él. Y aclaro, no por decir que este es un día especial, no significa que toda la semana nos vamos a olvidar de nuestro Señor y no vamos a tener tiempo para Él, ¿no? Pero Dios nos manda a tener un día como el de hoy, ¿no? Estar todos juntos, alabando, adorando a nuestro Señor, reconociéndole. Ya en la semana, pues es más en intimidad, tú y Dios, ¿no? Y 3, pues es un día santo, hermanos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Como les repito, no tendría que ser un día exclusivo para estar acostados o en el sillón, sino un día para alabar y adorar a nuestro Dios. Un tiempo para nutrir nuestro espíritu y llenarnos de nuestro Dios, para escuchar su palabra, porque también el estar aquí es estar en intimidad con nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que pasa con los fariseos en esa cena de Marcos que leímos? Vemos una especie de religiosos, una especie de legalistas que sacan de contexto la palabra de Dios y hacen una lista de cosas de qué debían hacerse y qué cosas no debían hacerse el día de reposo, ¿no? Y creo yo que esto ya es como un extremo, ¿no? De tomar pues todo a mal, al grado que ellos vieron a mal que sus discípulos se alimentaran de las espigas. En aquel entonces había una especie como de acuerdo, hermanos, si lo queremos ver así, en la que las personas podían tomar espigas, no importando de quién fuera, digamos, el terreno, siempre y cuando solamente fuera para saciar su hambre. Podían tomar una pequeña porción y alimentarse de eso sin ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasó con los fariseos? Ellos lo vieron como, no, es que estás sacando las espigas, ¿no? Como si estuvieran trabajando, por así decirlo. No, es que está mal. ¿Por qué tus discípulos están haciendo eso? Cuando solamente estaban pues saciando su hambre, ¿no? Y en ninguna parte de la palabra de Dios dice que el día de reposo pues no vas a comer. Entonces, pues los fariseos ya estaban cayendo en un extremo con respecto a la palabra de Dios y sacando de contexto su palabra. Su religiosidad o su legalismo, si lo queremos ver así, les hace perder de vista a Dios. Se desenfocan de la verdadera palabra, del verdadero motivo por el cual Dios dio ese día de descanso. Se olvidan del amor de Dios, se olvidan de la bondad, se olvidan de la misericordia y quizás hasta se les olvida preguntarse ¿qué haría Dios en este caso? Y no sé, supongamos que a lo mejor estuviera prohibido comer espigas, ¿no? Ese día. Pero los discípulos ya tienen mucha hambre y a lo mejor no están en un lugar cercano en donde comprar. ¿Qué haría Dios en ese caso? Yo imagino que Dios les diría, adelante, tomen por esta ocasión, ¿no? Pero los fariseos, no puedes comer. No. O sea, ya como en un plan pesado, si lo queremos ver así, ¿no, hermanos? Se les olvida esa bondad que nuestro Señor Jesucristo ha tenido hacia nosotros. Y vemos a estos estudiosos de la palabra juzgando acciones de otros, perdiendo de vista a nuestro Señor, y todavía, digamos que tienen todavía el valor de enfrentar a Jesús, ¿no? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Le preguntan a Jesús. Y como les decía, en ningún momento Dios prohíbe alimentarse el día de reposo. Ni siquiera estaban ellos cosechando, hermanos, ni siquiera estaban tomando del cultivo como tal para llevárselo y plantarlo en otro lado, o cortando lo sembrado, nada de eso. Simplemente se estaban alimentando. Y en ninguna parte de la Biblia, o al menos no que yo sepa, mis hermanos, está prohibido comer el día del sábado. Pero pues para los fariseos que sacaron de contexto la palabra de Dios, pues sí lo veían como prohibido. Y con esta pregunta que ellos hacen, podemos ver que los fariseos no habían entendido el propósito de ese séptimo día. Tomaron todo en cuenta, qué estaba bien, qué estaba mal hacer ese día,
y me los imagino yo caminando por las calles vigilando quién cometía algún error para irle y reclamar, ¿no? Y quién cometía ciertos errores con base a los criterios que ellos mismos habían fabricado, por así decirlo. No entendieron para nada ese mandamiento que Dios dio. Se olvidaron que era y es un día para glorificar a Dios, un día que Dios santificó. Nuestro Señor le responde de cierta manera hasta quizá irónica, podríamos decir, o sarcástica, porque obviamente pues los fariseos leían la palabra de Dios, pero Dios les dice: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cuando entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. En pocas palabras les dijo que nunca escudriñaron la palabra de Dios. Porque ojo, hermanos, hermanas, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla, es escudriñarla, es desmenuzar lo que dice la palabra de Dios. Y les voy a invitar que vayamos a Primera de Samuel, hermanos, nada más para leer un poco sobre esta referencia que nuestro Jesús hace. Primera de Samuel 21, del 1 al 6. Yo lo voy a dar lectura, hermanos, ustedes síganlo con su vista. La palabra de Dios dice así: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero los daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serían santos hoy sus vasos? Así el sacerdote les dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Esto es a lo que hace referencia a nuestro Señor Jesús, hermanos. Y si recordamos, en el libro de Samuel, pues podemos encontrar una situación complicada en la que el rey David se encontraba, ¿no? Él estaba huyendo de Saúl, porque obviamente pues Saúl estaba enojado con David y quería deshacerse de él. Entonces David tuvo que huir de manera, llamarlo así, precipitada para salvar su vida. Y obviamente pues al salir de esa manera pues no llevaba armas, no llevaba provisiones para su camino. Entonces fue cuando decide entrar a ese tabernáculo, a ese lugar de Nob, y le pide al sacerdote algo de comida. Pero pues lo único que había, hermanos, como leímos, eran panes que eran, digamos que exclusivos para nuestro Señor, ¿no? Nada más que hay que hacer la observación que esos panes ya habían sido retirados para poner los nuevos. Pero a final de cuentas era un pan, vamos a llamarlo así, sagrado, en donde solamente los sacerdotes o alguien con un cargo muy especial tenía el derecho de comerlo, más no alguien, o sea, si yo llegaba, pues no, o sea, no podía comerlo. Era como para alguien con un cargo especial, ¿no? Entonces, pero el sacerdote pues obviamente se da cuenta de la necesidad que tiene David y la gente que iba con ellos. Entonces aquí vemos, por así decirlo, una acción de ese sacerdote de misericordia, de bondad, y quizá en su mente pasó el qué haría Dios en este momento, ¿no? Me voy a enfocar en Dios y qué haría Él. Si están necesitados, no tienen nada, no sé cuánto tiempo llevan caminando o huyendo y vienen con hambre. ¿Qué haría Dios? Entonces Él decide darles esos alimentos,
y porque de cierta manera pues venían pues limpios, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, no habían porque les preguntan, ¿no? Si venían pues como limpios, por así decirlo, sus cuerpos. Entonces él dice que sí, que hace 2 días no había pasado nada, etc. Pues lo que vemos aquí es a un sacerdote que tiene esa misericordia y esa bondad. Y ojo, también creo que uno de los motivos por los que se lo dio a David es porque yo creo él sabía que era un ungido de Dios, no era cualquier persona. Entonces yo creo él no perdió de vista eso. Es una historia que Dios le da a los fariseos como muy relacionada a lo que él estaba viviendo en ese momento. Sus discípulos necesitaban comer. En ese momento, con David, pues la gente que él traía también necesitaba comer, ¿no? Entonces hace como ese tipo de comparación o similitud que estaba pasando en ese momento. Y en esta comparación de historias, hermanos, yo veo dos posiciones de Jesús. Yo veo, por así decirlo, vamos a decirlo, como dos partes de Jesús. Uno yo lo veo como el sumo sacerdote, quien es quien da la autorización para comer en esa circunstancia de manera especial a sus discípulos. Él dice, adelante, pues coman, ¿no? Y tal vez ocupando, si queremos ver el paralelismo con la otra historia, pues está ocupando el lugar de ese sacerdote que vio con David, que le dice, adelante, pues les doy de mi pan. Y aquí Jesús dice, adelante, pues coman de las espigas, ¿no? Pero también mostrándose Jesús como ese ungido de Dios. David llegó ahí y era el ungido de Dios. Y Jesús es el ungido de Dios. Él tiene la autoridad para rechazar regulaciones de los fariseos y para quitar esa carga en la que se había convertido el día de reposo. A David se le concedió comer porque el sacerdote tuvo misericordia, pero sobre todo porque sabía que no era cualquier hombre al que pedía ser alimentado, era un ungido de Dios. No sé si podamos ver esas similitudes en las historias, hermanos, que les acabo de comentar. David era ungido ya como rey, y sin embargo fue rechazado, en este caso por Saúl. Y en lugar de reinar, David tuvo que salir huyendo porque intentaban asesinarlo. Tuvo que salir huyendo para salvar su vida. Y hay una historia muy similar también, hermanos. Jesús fue el ungido de Dios. La humanidad lo rechazó. Emprendieron persecución en contra de él y le crucificaron. Pero pues esa es otra historia, mis hermanos. Es otra historia y solamente quiero dejarles que vean esas comparaciones que hay en la palabra de Dios, una que encontramos en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, y lo único que pude yo darme cuenta ayer es decir, la palabra de Dios es perfecta. Y al ser perfecta, hermanos, no tenemos que perder el enfoque en ello. No tenemos que perder el enfoque en Dios. No sé cuántos años hayan pasado de esa historia a la historia de los discípulos, pero se unen a final de cuentas. Y la palabra de Dios es perfecta. Tenemos que confiar en ella. Y con esa confianza fortalecer nuestro enfoque en Dios, fortalecer nuestro enfoque en Cristo y en su palabra. Y obviamente, mis hermanos, pues para mantenernos enfocados en Cristo hay que leerla. Y no nada más leerla por leerla, sino permanecer enfocados, sino desmenuzar la palabra de Dios, dedicar un tiempo exclusivo a estudiar la palabra. Y los que hemos venido, por ejemplo, al discipulado o a estas clases de cómo leer, pues se dan cuenta que no nada más es leer por leer, o sea, hasta las preposiciones, yo decía, ¿cómo las preposiciones? ¿No? O sea, son detallitos que pueden cambiar el rumbo del texto y que yo creo les pasó a los fariseos. Sacaron de contexto y ese día de reposo, en lugar de ser un día bendecido, lo volvieron una carga, yo creo, para la gente de esa época. Y yo creo que me decía, ay, ya viene el día de reposo. No, mejor hay que seguir trabajando. A lo mejor, no sé si a lo mejor desearon que no existiera en ese momento, ¿no? Porque se volvió una carga para ellos.
Y Jesús todavía dice en el versículo 27, o sea, con la historia de David, yo creo que también quiso dar a notar y darles a entender a los fariseos de, yo soy un sumo sacerdote, soy un ungido de Dios y yo tengo la autoridad para hacer y deshacer lo que yo quiera. Pero todavía, para rematar, hermanos, Dios les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y con esto Jesús, yo siento que les dio la última estocada a los fariseos, por así decirlo, a mis hermanos. Y con estas palabras Jesús deja en claro quién es Él en realidad. Declara su autoridad como Hijo de Dios, pero también deja claro que Él era y Él es mayor que el día de reposo y que cualquier ley y que todo, mis hermanos, en pocas palabras, que Él es Dios. Y el día de reposo no va a ser mayor que Dios. Ninguna ley va a ser mayor que Él, ninguna prohibición va a ser mayor que Él. Pues Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Todo lo que hay, Él lo hizo. Toda ley que hay en la Biblia, Él la puso. ¿Y quién tiene la autoridad para hacerla o deshacerla? Solo Dios. Con esto último, Jesús estaba tratando de hacerles entender y recordar a los fariseos, incluso a nosotros mismos, hermanos, que no hay nada más importante que Dios, que no debemos de perder de vista a Dios, que debemos venir a su palabra y no perderle de vista, no perdernos en banalidades o en cosas triviales, que nunca debemos de perder de vista a Dios en todo nuestro caminar, en nuestro día a día, en cada acción que tomemos, a permanecer enfocados en Jesús y no en lo que hace o no hace el otro. No enfocarnos en qué hace el hermano de al lado o el que está delante o el que está atrás. Enfócate en ti, hermano. Enfócate en tu caminar. Digo, sí estamos para corregir a los hermanos en algún momento, pero siempre es con amor. No con el afán de criticarlo, no con el afán de lastimarlo, no con el afán de, es que yo soy mejor cristiano. No, porque era lo que hacían los fariseos. Corregían, pero no corregían con el amor de Dios, sino solamente para mostrar como una cierta superioridad, cuando no es así. Tenemos que hacerlo todo con amor. Y esta enseñanza, mis hermanos, también nos deja ver la suma importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios correctamente. Para no sacar de contexto cosas que pueden hacer que una bendición se convierta en una carga, como pasó con el día de reposo. Porque al sacar de contexto los fariseos ese día de reposo, lo cual Dios bendijo y santificó, se volvió una carga para muchos en ese tiempo. Entonces es muy importante, hermanos, escudriñar la palabra de Dios, estudiarla con detenimiento y obviamente pedir sabiduría a nuestro Señor cada que vengamos a su palabra. La Biblia es clara, mis hermanos, solo que a veces no queremos verlo. A veces queremos hacer como oídos sordos o decir, no, este capítulo me lo salto porque no, yo ahorita no quiero esto, ¿no? No, mis hermanos, la palabra es clara y dice que no hay que añadir nada ni quitar nada porque la palabra de Dios es perfecta. Dios todo lo que quiso decir lo puso ahí y no hay más. No hay necesidad de sacar de contexto absolutamente nada. Mis hermanos, que nuestra oración sea que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que sea paciente, que nos ayude a permanecer enfocados en Él, que nos ayude a no distorsionar su palabra, que nos ilumine siempre y cada que vengamos a ella, que nuestra oración sea siempre permanecer con la mirada puesta en Cristo y no en banalidades, no en trivialidades, no en placeres, a no tener la mirada puesta en qué hace uno, qué hace el otro, porque muchas veces como cristianos hacemos eso. Se nos olvida que somos humanos, se nos olvida que estamos también en un proceso.
y solamente señalamos, solamente apuntamos, solamente criticamos, cuando el llamado es a estar enfocado solamente en Cristo. Y si se va a tomar una acción, tenemos que hacerlo pensando en Dios. ¿En qué haría Dios? ¿Cómo actuaría Dios? Eso lo tenemos que tener siempre presente, hermanos. Y creo que cada que nos preguntemos qué haría Dios, es una forma de permanecer enfocados en Él. Si venimos a la iglesia a servir y estamos enfocados en Cristo, tendremos presente que a quien servimos es a Él y no al hermano de al lado. No, es que, ¿quién quiere venir a barrer? Ah, no, yo no. Yo barrí la semana pasada. No, pues que venga a barrer tal persona, ¿no? ¿Yo por qué? No, es que si barro es para la hermana que me lo está pidiendo o el hermano que me lo está pidiendo, ¿no? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Está en Cristo o está en las personas que están al lado tuyo? ¿En dónde tienes la mirada puesta, mis hermanos? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Dios? Y pregunta, ¿y quién quiere apoyarnos con esto? O si Dios te lo pidiera, supongamos que pudiéramos ver físicamente a Dios y lo pidiera, ¿cuántos no levantarían la mano? ¿En dónde tenemos nuestro enfoque, hermanos? ¿En dónde tenemos la mirada? Y por último, mis hermanos, usemos el día de reposo para bien. Usémoslo como esa bendición para la que fue hecho, para santificarlo, para adorar al Rey de Reyes, para glorificar al Todopoderoso, para el que ha de venir, hermanos. Para eso es el día de reposo. Y el día de hoy estamos hoy aquí reunidos con esa bendición tan grande que tenemos de un día de reposo, de un día de descanso para poder estar unidos, alabándole, adorándole, glorificándole, con las puertas abiertas todavía, mis hermanos, con la Biblia en mano todavía, con un micrófono y una bocina, porque en muchos lugares, como nos lo decía nuestro hermano Wilfrido, ya no se puede. Ya no se puede. Y a 6 horas de distancia de Oaxaca aún podemos tener este privilegio de tener la puerta abierta, mis hermanos. Usemos para bien este día. Sé que muchas veces quisiéramos levantarnos tarde, levantarnos a las 10 de la mañana y que nos lleven el desayuno y ver la tele y descansar, ¿no? A lo mejor nuestra semana fue muy pesada, toda la semana me levanté temprano y ya no quiero levantarme temprano en domingo, ¿no? Animémonos, hermanos, pongámonos en oración siempre a Dios y no olvidemos que este día es para nuestro Dios, es para el Rey vivo, para el Cristo que murió en aquella cruz por nosotros, por amor a nosotros, que murió y resucitó al tercer día para ser alabado y glorificado, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que esta predicación sea de bendición para sus vidas. Como les decía al principio, hay textos que a veces uno no encuentra la enseñanza a la primera. Y cuando el hermano me mandó el texto, yo dije, no, hermano, pues yo entre mí y mis hermanos, pues ¿de qué voy a sacar de esto, no? Del día de reposo. Y sí fue algo que me costó trabajo, hermanos, pero gracias a Dios, pues Él es fiel y cada palabra que ha salido de aquí, yo tengo la confianza en que ha sido puesta por Dios. Y que cada enseñanza que aprendamos con las predicaciones, con el enfoque de hace 8 días que se predicó, con el enfoque de hoy, pues nos ayude a tener a Dios, a Cristo siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro caminar, y no apartarnos de Él, mis hermanos, y que ese mismo enfoque también nos ayude a ser mejores cada día, a ser un buen testimonio de Dios en nuestras vidas. Que sea Dios quien nos ayude y tenga misericordia de nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por el mensaje de esta mañana, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de poder tener las puertas abiertas y hablar de ti, poder alabarte, adorarte y glorificarte, Señor. Cuántas gracias, Padre, por esa bendición tan grande que tú nos has dado de tener un día de descanso, Señor. Quizá unos más bendecidos al tener 2 días de descanso, Padre. Pero gracias, Señor, por esa oportunidad tan grande que tú nos permites estar hoy reunidos aquí en tu nombre
alabándote, adorándote, Señor, glorificándote, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador, y que solamente en ti está la autoridad, que solamente en ti está la vida, y que, Señor, solamente en ti también está el alimento. Te ruego, Padre bendito Dios, que tú nos fortalezcas día a día, que tú nos ayudes a caminar en tus caminos, que tú nos ayudes a escudriñar tu palabra, que nos ayudes a entender cada vez que vengamos a ella, que nos ayudes a no sacar de contexto, Señor, tu palabra, que nos ayudes a no caer en legalismos, en fanatismos, en religiosidades, Padre, sino que siempre tengamos la mirada puesta en ti, que siempre tengamos nuestros pensamientos enfocados en ti, que siempre tengamos una vida dedicada a ti, Padre. Te suplico, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Estoy seguro, Padre, que cada uno de nosotros tiene sus batallas, Padre. Tú las conoces bien, Señor, y te ruego que tú nos ayudes, Padre bendito Dios, a cada uno con ello. Que tú nos sostengas siempre en el hueco de tus manos y que nos ayudes a permanecer en ti, Padre. No permitas, Señor, que flaquemos. Fortalece nuestra fe, fortalece, Señor, nuestro espíritu, fortalece nuestra mente y también, Señor, fortalece nuestro cuerpo. Permítenos servirte siempre, Señor, de una mejor manera y recordar que todo lo que hacemos es para ti. Permítenos que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Te suplico, Señor, que tú nos ayudes cada día a tener la mirada puesta en ti, el corazón en ti, Padre, y dar buen testimonio de ti en nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén.